Hegel en este seminario sobre filosofía del tiempo. Vamos a ponernos un poquito en contexto en esta época de revoluciones, de romanticismo alemán y de alguna manera, no sé decir transición, pero digamos, a partir de la filosofía crítica, bueno, en particular con Kant y antes con Descartes, cómo fue surgiendo el idealismo como una especie no digo consecuencia necesaria, pero evidentemente influyó grandemente la filosofía crítica de Kant en ese desarrollo. Y a pesar de que dije que vamos a hablar de Hegel, déjenme antes de adentrarnos en Hegel, hablar de un contemporáneo de Hegel, un filósofo, digamos, menos sistemático que Hegel. Me refiero a Friedrich von Schelling, o Schelling. Digamos que estamos en lo que es básicamente fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. En esa época es donde se desarrollan una serie de filósofos y también de escritores, de poetas, y algunos a mitad de camino entre ambos, en donde se va a desarrollar, por un lado, el idealismo, la dialéctica, el romanticismo, la idea de pensar al mundo y en particular a la naturaleza como algo fundamental a estudiar y sobre la cual fundamentar una filosofía. En otros casos, el espíritu como fundamento de la filosofía o de la ontología, ¿no? Y mencionamos a Schelling exclusivamente para compartir con ustedes esta cita de una obra de él llamada Sobre la esencia de la libertad humana y los temas con ella relacionados. Que tiene que ver con la relación entre algún tipo de unidad universal, que puede ser una mente universal, espíritu universal, Dios o ego absoluto, como lo llamaba Schelling, y el tiempo, porque al fin y al cabo eso es nuestro tema de interés. Más que el tiempo, la historia. O sea, en realidad, hablar de una historia universal supone tiempo, ¿no? O sea, no hay historia sin tiempo. Y va a haber, digamos, de alguna manera también uno podría decir que hay una especie de recreación de cuestiones mitológicas en cuanto a que, digamos, el pensamiento griego, digamos, prefilosófico se basaba en mitología, ¿no? En la mitología griega, ¿no es cierto? En donde se entendía la historia del mundo como una historia entre entidades, dioses, semidioses, en lucha y demás, ¿no? Con lo cual había una especie de personificación de las fuerzas de la naturaleza. La tendencia del hombre en esa época era a personificar las fuerzas de la naturaleza. Acá hay algo parcialmente como es como una vuelta a eso, pero de la mano hablando en términos rápidos, por ahí para simplificar, de una especie de monoteísmo y no politeísmo. O sea, a una vuelta a una historia mitológica, pero aquí hablando de la historia de la mente universal, el espíritu universal, el ego absoluto, la naturaleza, ¿no? O algo similar, ¿no? Entonces, en esa historia, evidentemente está metido el tiempo, ¿no? Ahora, vamos a ver en detalle con Hegel, que es el que nos lleva, digamos, el autor de un sistema filosófico que va a tener fuertes influencias en los pensadores posteriores, como alguno de ustedes sabrá, el más conspicuo de los filósofos posteriores que va a ser influenciado a ser Marx, pero luego, bueno, toda
No hay filósofo posterior que no haya sido de alguna manera influenciado directo o indirectamente por Hegel, ¿no? Entre otros, ¿no? Em, Ahora, ¿cuál es esta cita de Schelling? Dice, ¿tiene un propósito final la creación? Y en ese caso, ¿por qué no se consigue inmediatamente? ¿Por qué no existe la perfección desde el comienzo mismo? O sea, acá la preocupación de Schelling es una preocupación teleológica. ¿M? Teleología es la ciencia que estudia los fines. ¿M? Los fines en cuanto a propósito, diferente de la escatología, ¿m? Que es la disciplina que estudia qué es lo que va a pasar eh, hacia el final de los tiempos. Que la teleología parecería lo mismo, pero no es lo mismo. Teleología es la disciplina que estudia los propósitos que hay en la naturaleza, ¿no? Em, entonces, tanto teología como escatología son disciplinas que presuponen el tiempo, porque presuponen la historia. Es la historia de algo que acontece o algo que subyace a algún proceso. En general, estas disciplinas buscan, digamos, lo que subyace a el proceso universal, ¿no? La historia universal. Entonces, sigue Schelling, no hay respuesta a esto excepto la ya dada, porque Dios es una vida, no un mero ser. Acá está, digamos, la idea de Schelling, quizá un poco de la mano o, o heredado un poco parte del espíritu de Rousseau, ¿no? En cuanto a darle una preponderancia a la naturaleza, que no va a ser eh, el caso de Hegel, donde va a haber una preponderancia de lo espiritual barra racional, ¿no? Entonces dice, Dios es una vida, no un mero ser. Que dicho sea paso nos recuerda a algunas ideas de Plotino, de los neoplatónicos de Plotino, donde en la Trinidad plotiniana aparecía eh, el intelecto del mundo, el alma del mundo y el uno, ¿no? Donde el alma del mundo tiene que ver con la vida. Bueno, acá Schelling nos habla eh, acerca de que Dios es una vida, no un mero ser, bastante diferente a las ideas ah, de un Platón o de un Parménides, ¿no? Toda la vida tiene un destino y está sujeta al sufrimiento y al desarrollo. Dios se sometió libremente a esto también, en el principio, de forma de hacerse personal, porque el ser solo es consciente de sí mismo al devenir. Bueno, acá hay otra cuestión importante. La relación entre conciencia y devenir. Obviamente esto no va a ser compartido por todos los filósofos, ni mucho menos, pero esta idea de que la conciencia es impensable sin el tiempo. ¿Por qué digo sin el tiempo? Sin el devenir. O sea que la filosofía de Schelling es una filosofía netamente natural, basada en nuestra experiencia y en lo que vemos alrededor nuestro. Entonces Dios se sometió libremente a esto. De alguna manera parecería que Dios se sometió a la vida, al destino, porque solamente en el devenir hay conciencia. O sea que uno podría especular diciendo, si Dios no se hubiera sometido a esto, no hubiera podido acceder a la conciencia de sí mismo, ¿no? Es una posible, digamos, em, consecuencia que uno puede tomar de estas palabras. O sea que para uno ser consciente tiene que estar en el tiempo. O sea, podríamos decir, lo que está fuera del tiempo no es consciente de sí mismo, con lo cual mucho menos es una vida. ¿eh? Es muy interesante esto, la asociación tiempo con conciencia. Sigue. Toda la historia permanece, en realidad son una sucesión de oraciones de un texto mucho más largo, ¿no? Por eso los puntos suspensivos. Toda la historia permanece incomprensible sin el concepto de un Dios humanamente sufriente. También acá está asociado al tiempo el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento a su vez asociado al propósito final.
La Escritura también ubica ese tiempo en un futuro distante, cuando Dios será todo en todo, esto es, cuando Él será completamente consumado, porque este es el propósito final de la creación. Aquello que no podía ser en sí mismo, será en sí mismo. Acá hay algo también, acuérdense que cuando vimos Schopenhauer hay una influencia oriental en cuanto a incluir en el propósito, o en la consumación de los tiempos, eh, algo que tenga que ver con una reunificación. Acá está, digamos, insinuado en el caso de, de- de Hegel y de Schopenhauer, como vimos, en el caso de Schopenhauer lo vimos, eh, está dicho explícitamente, ¿no? O sea, como la voluntad, en el caso de Schopenhauer, lo que busca es que las voluntades individuales, la de cada uno de nosotros, termine con el tiempo unificándose con ella, ¿no? Y siendo todos una misma voluntad. Entonces acá eh, Schelling nos propone una relación íntima entre tiempo y conciencia, entre Dios, tiempo y conciencia, pero detrás de esto está la historia universal, que es básicamente eh, la historia la historia de Dios y nosotros que somos su creación, ¿no? Eh, con un propósito final. eh, entonces, ese propósito final tiene que ver con esa consumación barra unificación, luego de haber sufrido, vivido todo lo que había que sufrir y vivir, ¿no? Eh, entonces, con este breve comentario de Schelling, ahora sí nos centramos en Hegel, ¿m? Que va a ser en quien nos vamos a concentrar en el resto de la clase. O sea, y aparte otra cosa, hay una relación entre sufrimiento y desarrollo. ¿M? Sufrimiento y desarrollo, sufrimiento y crecimiento, sufrimiento y consumación, ¿no? Por ejemplo, que acá hay mucha influencia del cristianismo, aunque no necesariamente esta filosofía va a estar en consonancia con el cristianismo, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a adentrar bueno, también, como para citar poetas asociados a este espíritu de época, podemos mencionar a Hölderlin, a Schiller, el famoso autor del Himno de la Alegría, que usó Beethoven en su cuarto movimiento de su novena sinfonía, ¿no? Esa emancipación del hombre, esa revalorización de la naturaleza, de la libertad del hombre, pero también poniéndole un condimento cósmico. ¿M? Ahora bien, ¿qué hace Hegel con todo eso? Con todo eso, más todo lo que escribió, toda la filosofía crítica de Kant, ¿no? Donde se nos dice que es imposible llegar a la cosa en sí misma, ¿no? Lo más que podemos hacer es, nada, jugar entre comillas, o bueno, o incrementar lo que es nuestro conocimiento, que es nuestro mundo interno fenomenológico, con nuestras intuiciones a priori, espacio, tiempo, etc. Pero nunca llegar a la cosa en sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con todos esos aportes de Kant y al mismo tiempo buscar algo que realmente nos permita acceder a, a los fundamentos últimos de la existencia? Bueno, ahí es donde aparece Hegel, nacido en Stuttgart en 1770 y muerto en Berlín en 1831. Como para ponernos un poquito en tema, a los 18 años ingresa en Tubinga, donde está en realidad Tübingen en alemán, la famosa Universidad de Tübingen, donde estudia teología, y ahí es donde conoce a Schelling. ¿M? Y también conoce a Hölderlin, el poeta del que salió recién. En esa universidad permanece 5 años,
Luego egresa, por supuesto, era un alumno destacado. En 1801 tenía 31 años. Hasta 1807 enseña en la Universidad de Jena. También en Jena coincide en parte con Schelling, de nuevo. Schelling, que si ven acá, Schelling nació en 1775, Hegel en 1770. Schelling era menor que Hegel, pero Schelling fue como un niño prodigio, que pidió permisos especiales para entrar a la universidad a una edad bastante menor a la que se suele entrar, ¿no? Schelling había sucedido a Fichte, del cual no hablé ni vamos a hablar, aunque también es una pieza importante en este camino hacia el idealismo. Nada más que Fichte, bueno, por ahí hace más hincapié, más que en la mente universal, en las mentes individuales, pero bueno, no me voy a detener en Fichte. Pero sin duda es una pieza clave en el camino hacia el idealismo alemán. Fichte justamente había tenido que dejar la cátedra de filosofía por haber sido acusado de ateísmo. Lo cierto es que, bueno, estamos a principios del siglo XIX y coexisten en Jena Hegel y Schelling. De hecho, Hegel en Jena escribe, digamos, manuscritos que van a dar lugar a sus primeras obras importantes. Luego, a partir de 1807 y hasta 1816, Hegel es profesor de filosofía en Nuremberg, en el liceo, y finalmente, finalmente no, luego pasa a ser profesor en la Universidad de Heidelberg, y bueno, ahí sí finalmente pasa a ser profesor en 1828 de la Universidad de Berlín, por supuesto en la cátedra de filosofía. Terminó siendo rector de la Universidad de Berlín. Como verán, Hegel trepó a los niveles más altos de lo que sería la jerarquía académica de la época en Alemania. Lamentablemente, en 1831 hay una epidemia de cólera y bueno, Hegel es una de sus víctimas. Esto en cuanto, digamos, hace un breve repaso de la historia académica de Hegel, ¿no? Schelling, digamos, nosotros hablamos de Schelling en cuanto a su teleología, donde hay un universo en donde están constantemente en evolución, pero de la mano de ese fundamento último que es ese Dios, ¿no? El tema es que había una diferencia entre Schelling y Hegel en cuanto a cuestiones teleológicas y escatológicas. Y es que Hegel no cree que este progreso va a ser, digamos, eterno o que va a involucrar tiempos inconmensurablemente grandes. En el caso de Hegel, el tiempo queda como más indefinido, permite tiempos mucho, digamos, indefinidamente grandes, ¿no? McTaggart, que es otro filósofo, en este caso del siglo XX, que va a hacer contribuciones importantes a la filosofía del tiempo, en su obra capital, que se llama La naturaleza de la existencia. Bueno, les cuento que McTaggart fue un filósofo inglés con fuerte influencia de Hegel. De hecho, era considerado un filósofo hegeliano. Escribe, así como Hegel no puso explícitamente ningún límite a la evolución del universo en el tiempo, parece que consideró su significado como algo bastante bien consumado cuando hubo producido la Europa de 1820. Quizás una simplificación, pero es verdad que Hegel
estaba muy orgulloso de la época en la que le había tocado vivir, y aunque Hegel nunca habló del fin de los del fin del tiempo, del fin de la historia, pero sí él creía que am, el objetivo primordial digamos, de la mente universal a través de las mentes individuales de nosotros, de la humanidad, para tomar conciencia de sí misma, era descubrir la filosofía am, que se aproxima más a la verdad, ¿no? Y de hecho Hegel creía que eso se había logrado con su propia filosofía, con lo cual, como verán, tenía el ego bastante elevado, ¿no? Y McTaggart, eh, a pesar de ser hegeliano, digamos, escribió este párrafo que tiene un poquito de ironía, ¿no? O sea, o de un poquito de sarcasmo. O sea, eh, como que la evolución del universo, Hegel considerara que se había consumado en buena medida con la Europa de 1820 y en particular con la Alemania de 1820, ¿no? Lo cual significa, repito, el fin del tiempo, ¿no? Acá les comparto un fragmento de una de las obras, bueno, tiene varias obras importantes Hegel, em, quizá las más importantes son se llama la fenomenología del espíritu, por un lado, y por otro lado la lógica de Hegel. Pero tiene otras obras también importantes, como por ejemplo la filosofía de la historia. No la confundan con la historia de la filosofía de Hegel. Esta es otra obra, filosofía de la historia. En ella escribe, la conciencia que el espíritu tiene de su libertad, y con esto la realidad de su libertad en general, han sido indicadas como la determinación del mundo espiritual, el cual es el mundo sustancial al que el mundo físico queda subordinado, no teniendo verdad frente a él, según se diría en lenguaje especulativo, y como el fin último del mundo. O sea que el fin último del mundo es la toma de conciencia del espíritu respecto de su libertad. Y eso obviamente tiene que ver con el mundo espiritual. Pero para Hegel, el mundo espiritual era, digamos, la sustancia última o la sustancia fundamental del mundo, con lo cual el mundo espiritual es el sustrato del mundo físico. O sea, la verdad última, el sustrato último del mundo es el mundo espiritual. No es que Hegel niegue el mundo físico, sino que dice que el mundo físico, podemos pensar usando lenguaje moderno, es una especie de epifenómeno del mundo espiritual. ¿Eh? O sea, el mundo físico se fundamenta en el mundo espiritual. Por eso, digamos, con Hegel llega a su máxima expresión el idealismo alemán. O sea, idealismo en cuanto a que el mundo intelectual, el mundo espiritual, es el fundamento último, el sustrato último del mundo, del mundo, o como quieran llamarlo, de la naturaleza, de lo que hay, ¿no? Pero digamos, eh, el fin último es la toma de conciencia que el espíritu tiene de su libertad. Y según Hegel, esto se logró en forma, digamos, categórica con su propia filosofía. Por eso esta frase de McTaggart, ¿no? Y por supuesto también Hegel consideraba que en, en gran medida la evolución política de su Alemania estaba de alguna manera eh, tomando o haciendo carne o este, de su propia filosofía. ¿Mm? Bueno, esta obra que les comenté, Las lecciones sobre la historia de la filosofía, nos habla sobre el, el espíritu absoluto en relación al tiempo. La famosa eh, pregunta sobre si eh, Dios está fuera o dentro del tiempo, ¿no? O si hay una eternidad, algo llamado eternidad que está fuera del tiempo. Dice Hegel,
Es cierto que el espíritu necesita largo tiempo para llegar a elaborar la filosofía. Y no cabe duda de que para quien medite a primera vista acerca del problema, puede resultar sorprendente la duración del tiempo, al igual que la magnitud de los espacios de que nos habla la astronomía. O sea, ya en esa época, como les comenté en alguna otra clase, había una conciencia en el mundo científico de que la historia de la natural de la Tierra involucraba tiempos muy grandes y también de que el espacio era mucho más grande de lo que se sospechaba pocos siglos antes, ¿no? Sigue Hegel. Pero, por lo que a la lentitud del espíritu del mundo se refiere, hay que tener en cuenta que no necesita apresurarse. ¿eh? 1000 años son para ti tanto como un día. Esto, si recordarán, es una frase de San Agustín. Evidentemente, Hegel asocia el espíritu del mundo con Dios, es lo más parecido a Dios dentro de la filosofía hegeliana, el espíritu del mundo. Entonces dice Hegel, el espíritu del mundo tiene tiempo de sobra, precisamente porque vive al margen del tiempo, porque es eterno. Los efímeros seres que viven de la noche a la mañana no disponen de tiempo bastante para realizar tantos de sus fines. ¿Quién no muere antes de haber podido cumplir lo que se proponía? O sea, acá hay un juego, ¿no? O sea, Hegel más de una vez va a jugar con esto de que el espíritu absoluto está adentro y afuera del tiempo. O sea, acá nos dice vive al margen del tiempo porque es eterno, pero claramente está en el tiempo porque el espíritu del mundo tiene historia y la historia del espíritu del mundo es la historia del mundo. ¿Mm? El sustrato último de la historia del mundo es la historia del espíritu del mundo, con lo cual en la filosofía hegeliana, que es eh, bastante contradictoria por momentos, aunque a conciencia del autor, al fin y al cabo Hegel es digamos, el creador de la dialéctica y de la noción de contradicción en filosofía, hay una ida y vuelta entre fuera y dentro del tiempo para el espíritu del mundo. O sea, está tanto fuera como dentro del tiempo el espíritu del mundo. Como que tiene una pata en cada lugar. Eh, entonces esto de estar fuera y dentro, ser y no ser, etcétera, van a aparecer constantemente en la filosofía hegeliana. La filosofía de la contradicción, la filosofía de la dialéctica. Bueno, esto es un fragmento cortito de su fenomenología del espíritu, donde nos dice que la sustancia es esencialmente sujeto, el absoluto es mente, solo la mente es la realidad. Esto se los cito como para, aunque ustedes seguramente ya vieron algo de esto en filosofía moderna, pero como para hacer énfasis que la filosofía de Hegel es idealista, la mente es el sustrato último de todo, incluyendo lo físico. Entonces, como tal, digamos, el absoluto es mente, la sustancia es esencialmente sujeto. O sea, eh, por acá hay una relación entre mente y sujeto. O sea, el sujeto como ente con su propia fenomenología, su vida mental, ¿no? Y el más grande sujeto, el absoluto, con mayúsculas. Entonces, de alguna manera, al Hegel objetivar la mente, ¿por qué? Porque si la mente universal es el sustrato último, lo que uno llamaba objeto pasa a ser sujeto. Si la mente universal es el sustrato último, todo lo que no sea yo, mi yo individual, lo que llamo objetivo, también es subjetivo, porque tu sustrato último es la mente universal. Ahora bien, yo tengo mente también. Entonces, ¿cómo se relaciona mi mente con la mente universal? Bueno, ahí es donde justamente aparece la idea
que en este caso común a Schopenhauer, nada más que en Schopenhauer habla de la voluntad, Hegel habla de la mente, que nosotros como mentes individuales pasamos muy a segundo plano en relación a la mente universal. Y por eso detrás de la filosofía hegeliana van a aparecer filosofías que digamos, que le van a dar una preponderancia metafísica al Estado. El Estado, con su propio espíritu, que va a ser como un espíritu de mitad de camino entre la mente universal y la mente individual de cada uno de los seres humanos que habitan en la Tierra. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos insignificantes frente a la mente universal, la mente del Estado o el espíritu asociado del Estado va a ser algo menos insignificante. Que por supuesto, la historia de las naciones va a tener que ver con la historia de ese espíritu detrás de cada una de las naciones, ¿no? O sea que las naciones también tienen su tiempo. Con lo cual, como todo tiene su historia, está el tiempo humano, está el tiempo de los estados, de las naciones, y está el tiempo universal. El tiempo, el tiempo del mundo, del universo. Vamos a compartir este otro fragmento, en este caso, de un cuaderno de apuntes que él escribió cuando estaba ahí en la Universidad de Jena, que dieron lugar a lo que después va a ser la fenomenología del espíritu. Dice, Dios, habiéndose hecho naturaleza, se ha extendido en el esplendor y el mudo girar de formaciones. Se da cuenta de su expansión, de que ha perdido su condición de punto y se encoleriza por eso. Su cólera devora sus formaciones, haciéndolas entrar en sí. Todo vuestro reino extenso debe pasar por ese punto central. Vuestros miembros son así destrozados, vuestra carne es aplastada en esa afluencia. Bueno, por supuesto, aquí, ¿por qué puse ese título? Big Bang hegeliano. Y porque realmente tiene mucho para alguien del siglo XX o XXI, sobre todo fines del siglo XX y XXI. Leer esto es inevitable que uno le traiga asociaciones, le provoque asociaciones con la moderna cosmología, ¿no? Y también hay asociaciones con la mitología griega, con el dios Cronos devorándose a sus hijos, ¿no? Es como que... y acuérdense, uno también em, se acuerda del fragmento que les compartí de Schelling, ¿no? O sea, Dios se hizo naturaleza, ¿no? En el caso de Schelling diría, se hizo naturaleza para tomar conciencia, porque solamente estando en el devenir uno es consciente. Eso le decía Schelling. Bueno, Dios dice Hegel, se hizo naturaleza, probó, digamos, podemos decir, probó el sabor de la pluralidad, porque a la hora, digamos, probó la extensión, se expandió, por eso digo el Big Bang hegeliano, creó mundos, creó seres vivos, creó seres humanos con conciencia, ¿no? Pero luego se enojó Dios. Es como que añora su unidad original, perdida. Entonces, acá es una especie de dramatización, ¿no? Su cólera devora sus formaciones, haciéndolas entrar en sí. Entonces, parecería como que Hegel coquetea con la idea oriental de una reunificación, ¿no? De todas las conciencias en una. Por ahí le da dramatismo diciendo que Dios nos come a todos. O sea, por ahí no es necesario que Dios nos coma a todos, pero evidentemente hay algo en este mundo, en este Dios hecho de naturaleza, y es la muerte. Y detrás de la muerte el sufrimiento, ¿no? Acuérdense también de Schelling, que también aparecía la palabra sufrimiento. Entonces la muerte de cada uno de nosotros la podemos pensar como el acto de devorarnos
Dios a cada uno de nosotros. Pero bueno, si somos optimistas, podemos pensar que luego nuestra conciencia individual va a reunificarse eh, con la mente universal, o sea, con la mente, con el absoluto, con el absoluto, o sea, con Dios, ¿no? Y como dice, todo vuestro reino extenso debe pasar por ese punto central. O sea, y aquí también, a mí me recuerda a lo que es el Big Crunch, ¿no? O sea, el hipotético fin del universo en el caso de que en algún momento la expansión del universo se, se detenga y empiece a contraerse. Algunos modelos del universo, aplicando la teoría general de la relatividad, predicen que va a haber un Big Crunch. Por supuesto que no sabemos si eso va a ocurrir o no, y de hecho, como ahora creemos que el universo se está acelerando, quizá eso nunca ocurra, aunque tampoco se puede descartar. Pero el Big Crunch significa que el universo vuelve a colapsar en un punto, ¿no? Con lo que eso quiere decir. Sabemos que ahí entra a jugar la mecánica cuántica, como creemos que también entró a jugar al comienzo, entre comillas. O sea, cuando el universo se parece a un punto, se acerca a ser un punto, tanto al final como al principio de su existencia, o al menos al principio del Big Bang o al final del Big Crunch, ahí creemos que empieza a jugar la mecánica cuántica, con lo cual difícilmente sea un punto matemático. Pero más allá de eso, no deja de ser sugestivo esto. O sea, es como que la idea de punto, ¿no? De, como ausencia de extensión, como sinónimo de unificación y de reunificación. ¿eh? El punto como la no extensión. Detrás de eso también está estos escritos de Hegel. Hegel no era que en esa época no existía la cosmología moderna, pero sí la idea de que hay una reunificación y una supresión del espacio, incluso. Uno podría preguntarse, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿O qué creería Hegel que va a pasar? ¿El tiempo deja de fluir? La verdad que no lo podemos asegurar. Eh, pero bueno, Hegel, y él mismo era consciente, su, eh, su filosofía y parte de sus escritos, por momentos también rozan, digamos, la literatura, ¿no? O la poesía, ¿no? Aunque no tenga la forma de poesía. De hecho, para muchos de los críticos de Hegel, con Hegel se afianza el nacimiento de la forma de escribir oscura o hasta irracional en filosofía, ¿no? Eso, digamos, según muchos críticos de Hegel. Acá, siempre, digamos, de los mismos fragmentos, leemos lo siguiente, en relación a esa reunificación y la historia universal. Dice Hegel, lo único que puede reconciliar el espíritu con la historia universal es darse cuenta de que lo que ha ocurrido y ocurre cada día viene de Dios y nunca sin Él. Y más aún, es esencialmente la obra de Dios. La historia universal es la manifestación del divino proceso absoluto del espíritu en sus formas supremas, el avance por el que el espíritu conquista su verdad, su autoconciencia. O sea, acá también, en esto se parece a lo que vimos de Schelling. O sea, la historia le permite al espíritu conquistar su verdad y su autoconciencia. O sea, podríamos concluir que sin tiempo, el espíritu absoluto no podría ser consciente de sí mismo. Porque sin tiempo no hay historia y sin historia no hay autoconciencia. Los productos formados por este avance gradual son los espíritus de las naciones en la historia. Los resultados de su vida moral, su modo de entender, su arte, su religión, su ciencia. La historia es el despliegue de la naturaleza de Dios.
Entonces, un poco acá vemos lo que les anticipé hace un ratito, ¿no? Digamos, esta toma de conciencia la logra Dios gracias a digamos, meterse en la historia, meterse en el devenir. Esta historia tiene pluralidad. Digamos que Dios al meterse en la historia, o la mente universal al meterse en la historia, necesariamente, para su pesar o no, pero necesariamente se divide en muchas mentes individuales, pero afortunadamente, según Hegel, la historia hace que las mentes individuales vayan formando sociedades. Al fin y al cabo, diría Hegel, la historia del hombre es la historia política y cultural del hombre. O sea, la sucesiva formación de sociedades cada vez más complejas, ¿no? Estados cada vez más grandes y complejos. Pero para Hegel, esa vida en sociedad, esa creación de estados cada vez más complejos, permite la aparición como de mentes cada vez más complejas, la mente de cada una de esas naciones. Y finalmente, esas mentes algún día se van a terminar unificando con la mente universal, o sea, con Dios. O sea que lo que dice Hegel, el despliegue de la naturaleza de Dios, tiene que ver con eso, con la historia política, la historia del arte, de la religión, la historia de la ciencia también. Es parte de la historia del despliegue de la mente universal. Con lo cual, digamos, la historia de la cultura también sería una forma de decir la historia de la mente de Dios. Por supuesto que eh, no podemos nosotros saber si hay algo fenomenológico detrás de una nación. O sea, uno podría especular, ¿no? O sea, ¿existe un ente con conciencia detrás de la nación argentina? ¿No? Pues uno podría especular libremente, pero sin fundamento, porque no hay, digamos, ningún fundamento para demostrar que la haya, ¿no? Tampoco uno podría demostrar que no la hay. Al fin y al cabo, la propia conciencia no la entendemos. A la hora de especular, yo podría decir, yo sé que, o por lo menos los neurofisiólogos me dicen, que mi conciencia es un epifenómeno producto de las reacciones químicas que se producen en las sinapsis que conectan las distintas neuronas de mi corteza cerebral, ¿no? Muy bien. Pero a priori, digamos, es difícil entender qué tiene que ver reacciones químicas, transmisión de iones entre distintas neuronas, con la aparición de un ente con conciencia, como somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, uno lo mismo podría especular diciendo, cuando yo hablo con mi vecino, cuando millones de personas ven distintos medios de comunicación masivos, todas esas miles de diálogos, de conversaciones entre la población de una dada nación, ¿no serán el análogo de la sinapsis entre neuronas? ¿Y no habrá una especie de mente nacional que tenga conciencia de sí misma, ¿no? Esto es una especulación mía, me hago cargo, digamos, pero uno podría, digamos, entusiasmarse con estas especulaciones de Hegel y hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? Y por supuesto, ¿qué tipo de tiempo sentiría esa mente nacional, ¿no? ¿Cómo vería el devenir, ¿no? ¿Lo vería con el mismo ritmo con que lo vemos nosotros? El moverse, el ondular, el ondear de las banderas, de las hojas de los árboles, ¿no? ¿Lo vería igual? ¿O lo vería en cámara rápida? ¿Cómo lo vería? ¿No? Em, Acá déjenme que les comparta otro fragmento, pero acá digamos,
en relación al calor, del cual hemos hablado en las clases sobre la flecha del tiempo, cuando lo escribió Hegel todavía no se había descubierto el segundo principio de la termodinámica, pero sí ya estaba en su apogeo la revolución industrial y el desarrollo de las máquinas a vapor. Y de hecho, Sadi Carnot fue contemporáneo de Hegel, aunque era algo más joven que Hegel, pero era contemporáneo de Hegel. Escribió Hegel: el calor es el restablecimiento de la materia en su uniformidad, en su fluidez, el triunfo de su homogeneidad abstracta sobre sus determinaciones específicas. Formalmente, esto es, en relación con las determinaciones espaciales en general, el calor, por tanto, aparece como expansivo, como anulando la limitación, que es el modo de especificarse la ocupación indiferente del espacio. Por supuesto que este es un párrafo oscuro, como muchos de los párrafos de Hegel, pero va, digamos, esta especulación sobre el calor quizá no es tan feliz, digamos, porque va un poco a contramano de lo que en pocas décadas iba a descubrir la física. O sea, porque es verdad, el calor es expansivo, o sea, el calor tiende a propagarse, lo que está caliente tiende a transmitir su calor a lo que lo rodea, ¿no? Esto es verdad, el calor es expansivo, pero al decir el triunfo de su homogeneidad, ¿no? O anulando la limitación, ¿no? Que es el modo de especificarse la ocupación diferente del espacio, parecería sonar, y esto, digamos, no es que hay que criticarlo a Hegel por esto, pero hay como una especie de elogio del calor en cuanto a triunfo de la homogeneidad, anulación de la limitación, ¿no? Cuando en realidad sabemos que la expansión del calor es justamente el principal enemigo del orden. Detrás de la expansión del calor está el aumento de la entropía, el aumento del desorden, ¿no? Aunque también, y esto tampoco lo sabía Hegel, detrás de la expansión del calor está la flecha del tiempo termodinámica y posiblemente la flecha del tiempo psicológica, como nosotros lo mencionamos en las clases sobre la flecha del tiempo en el siglo XIX. O sea que bueno, este fragmento lo cito como una curiosidad, digamos, del pensamiento de Hegel. Pero aparte, Hegel es como que se metió eh, en fragmentos súper abstractos, por ejemplo, de la lógica de Hegel, de repente se pone a hablar de química, ¿no? O sea, esto es muy común en los textos de Hegel. Acá, eh, también volviendo a la cuestión de la historia universal, la escatología, etc., me parece muy interesante que compartamos este fragmento de otra obra de Hegel sobre filosofía del derecho, que dice lo siguiente: para añadir una palabra sobre enseñar cómo debe ser el mundo, digamos que de todos modos la filosofía siempre llega tarde. Acá es como que nos recuerda a algunas otras disciplinas modernas que explican las cosas una vez que ya ocurrieron, ¿no? En cuanto a pensamiento del mundo, aparece en el tiempo, tan solo después de que la realidad ha completado y terminado su proceso de formación. Esto es, que el concepto enseña, asimismo lo muestra necesariamente la historia, que solo en la madurez de la realidad efectiva, lo ideal aparece frente a lo real, y que lo ideal se construye el mismo mundo, aprendido en su sustancia en la figura de un reino intelectual. O sea, es como que, digamos, lo ideal aparece frente a lo real, porque claro, para nosotros se nos aparece el mundo que nos rodea, lo que llamamos realidad,
y después nosotros lo pensamos. O sea, es como que la realidad, que en realidad acuérdense que para Hegel la realidad es digamos, el sustrato de la realidad es la mente universal, con lo cual la realidad es mental. Pero digamos, una vez que la realidad se ha completado, luego empezamos nosotros como mentes a comprenderla, ¿no? Pero una vez que la comprendimos, la realidad ya se formó, ¿no? Entonces dice, bueno, reitero, que solo en la madurez de la realidad efectiva lo ideal aparece frente a lo real y que lo ideal se construye el mismo mundo aprendido en su sustancia, en la figura de un reino eh, intelectual. Cuando la filosofía pinta su gris sobre gris, es que una figura de la vida ha envejecido y con gris sobre gris no se puede rejuvenecer, sino solo conocer. La lechuza de Minerva tan solo emprende su vuelo cuando comienza a anochecer. Digamos, para entender un poquito este párrafo, ¿no? La diosa griega de la sabiduría era Atenea, pero Atenea era siempre acompañada por una lechuza. Esa lechuza que está asociada a la sabiduría. Bueno, Minerva sería el nombre romano para Atenea, ¿no? Uno podría pensar lo siguiente, si la lechuza de Minerva, al volar, al emprender su vuelo, uno lo puede asociar al despliegue de la sabiduría de Atenea o de Minerva, pero emprende el vuelo cuando comienza a anochecer, o sea, cuando ya transcurrió buena parte de la vida, buena parte del día, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nos está diciendo es eso, ¿no? Es como que la, la mente toma conciencia de sí misma cuando ya ha pasado bastante tiempo. Lo cual no significa, ¿no? No significa que eso sea algo malo. Al fin y al cabo, para Hegel, eh, el objetivo de la historia universal es que la mente universal tome conciencia de sí misma y nos usa a nosotros como instrumentos para eso, ¿ok? Entonces, el paso del tiempo, o sea, tiene que pasar bastante tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, finalmente, al cabo de mucho tiempo, la mente universal va tomando conciencia de sí misma, de su propia historia, de la mano de nosotros, en particular de la mano de los filósofos, en particular de la mano de Hegel. ¿Mm? Pablo, perdón, Sí, cómo no. en este sentido, la verdad como que es como que todas las fichas están medio como dado vuelta, o sea, según esto que vos decís, ¿no? O sea, la filosofía viene como una instancia posterior, ¿no? Y Sí, como una instancia final, como, digamos, como que recoge lo que ya la conciencia universal ya hizo en la historia, ¿no? Con una especie de resumen. Y sí, curiosamente. Sí, te escucho. me hace pensar ahora que digamos, el orden de importancia de las disciplinas, porque por un lado, si la historia está en ese lugar, me parece que la disciplina de la historia cobra otro estatus, me parece, porque la historia se va a ocupar quizás de estudiar algo que tiene sustancia en sí mismo Sí, y bueno, y tiene una voluntad en sí misma, ¿no? sí, Como que la disciplina histórica que se ocupa de estudiar el tiempo, ahora lo tiene que abordar en un sentido como más dramático, más un sentido más realmente encarnado en los acontecimientos históricos. sí. Y agregaría que la mejor historia
o en cuanto a como historia de la mente universal, en cuanto a... Pero, digamos, acuérdense que para Hegel, digamos, ese espíritu universal toma conciencia de sí mismo en parte gracias a la presión de la conciencia de nuestra. Entonces, la historia anacrónica, que eso lo hemos visto más de una vez en Historia de la Ciencia, en la materia de Historia de la Ciencia, la historia anacrónica es justamente meterse en la época que estamos estudiando, sea la Revolución de Mayo, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, ¿no? O las guerras pírricas, qué sé yo. Tratar de meterse en la mente de los protagonistas, en la cultura de época, y nunca juzgarla desde nuestros criterios actuales, sino meterse en la mente de la época justamente para entender mejor la historia. Entonces, entender mejor la historia es meterse en la mente de la época, o sea que entender la historia digamos, si la historia es la historia del espíritu universal, entenderla mejor requiere de meterse en la mente y en las mentes, ¿no?, de esa época para entenderla mejor. O sea, el buen historiador intenta meterse como pueda, porque obviamente es una tarea imposible de hacer en forma perfecta, el espíritu el famoso espíritu de época, ¿no? El Zeitgeist, el espíritu de época, meterse como pensaban en esa época para entender mejor lo que hacían, en lugar de juzgarlo desde nuestra perspectiva moral actual, ¿no? Pero sí, la historia es como que pasa a ser una disciplina fundamental. Buen día, Cristina. Buen día, profesor. Sí, sí, sí. Tal cual. Es muy interesante. Aprovechen, ¿tienes alguna otra pregunta? Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar aquí. Voy a dejar de grabar.